Buenos días otra vez. Entonces empiezo a presentar un poco a Imanol Uribe, que le agradezco mucho de haber aceptado nuestra invitación, que no le he invitado porque, no solo porque yo le conozco desde muchos años, pero también porque en su filmografía tiene muchas películas que son adaptaciones literarias y nos va a hablar de estas películas y el enfoque que vamos a tener es en la película El Rey Pasmado, pero Imanol Uribe me parece interesante, o su filmografía me parece interesante porque, bueno, mezcla la política. Primero empiezas con las películas muy políticas, Imanol, si recuerdo bien, que son y empieza con los documentales y después vienen las ficciones que son muy interesantes porque Imanol trabaja mucho el tema del terrorismo en País Vasco, el País Vasco en general, la política del País Vasco, la identidad de los vascos, que tal vez puede hablar de esto también, y son las primeras películas, El proceso de Burgos, La fuga de Segovia, ¿no? Que son importantes. Y en su filmografía vamos a encontrar muchos temas que yo creo que son importantes para el cine español en general. Porque la hora anterior hemos hablado de los temas del cine latinoamericano. Intentamos encontrar temas comunes para todos los países de América Latina. Imanol en sus películas habla mucho de temas que son en su época tabú, por ejemplo, la homosexualidad, que una de sus películas, que es una de mis preferidas, La muerte de Miquel, es una película, si no me equivoco, basada en un hecho real. Luego hablamos de eso, si quieres. Sí, sí. Y bueno, y que el protagonista que había estado en ETA también, es un homosexual, ¿no? Más o menos. Si Más o quieres, menos. si quieres te cuento ahora o si no lo dejamos para luego. No, lo dejamos. Vale. Bueno, pero hay el tema de la homosexualidad. Y por eso, y también después, yo pienso que a ti, Manuel, te gusta cambiar de registro mucho, ¿no? Porque haces muchas películas. Yo he invitado a Imanol Uribe una vez al Festival de Slin, es el Festival de Cine para Niños y Jóvenes, porque Imanol ha hecho por lo menos una película importante para los adolescentes, se puede decir. Sí. El viaje de Carol. El viaje de Carol. El viaje de Carol, que es una película estupenda. Pero en sus últimas películas como Miel de Naranjas, regresas otra vez al tema político. Y no sé de qué trata tu nueva película, se me ha olvidado un poquito. La que estoy acabando Sí. Es la historia de la única testigo que presenció la matanza de los jesuitas en El Salvador en el año 89. Es la historia de esta mujer que todavía vive, todavía no pudo nunca volver a El Salvador, vive en California y tiene una historia terrible. Presenciar, que fue la única testigo que presenció aquella matanza, y presenciar aquello le cambió la vida para siempre, y es una odisea la vida de esta mujer, y a través de ella y de su vida pues se cuenta aquel hecho tan terrible, ¿no? Y este tema de la película, de la historia que pasa en San Salvador, ¿es porque tú naciste en San Salvador? ¿O sí, bueno, probablemente a veces yo suelo decir que hay muchas películas que en lugar de buscarlas tú, te buscan a ti, ¿no? Entonces, esta venía clarísimamente buscándome desde hace muchísimo tiempo, porque yo nací en El Salvador, yo estudié con los jesuitas en El Salvador, yo conocí a Ellacuría, que fue el filósofo de la liberación, que murió, era el líder de aquel grupo que murió, etcétera, etcétera. O sea, era una cosa que tarde o temprano tenía que hacer, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento y he estado 4 años trabajando en el proyecto. Por múltiples razones se ha ido aplazando y al final se ha abierto una ventana en mitad de la COVID y lo hemos podido hacer. Sí, yo puedo preguntar una
Bueno, yo quería empezar justamente con esto, porque con el lugar de tu nacimiento, ¿no? San Sí. Salvador. Entonces, porque repasando tu trayectoria, dedicaba gran parte de la temática o de las películas al tema del País Vasco, ¿no? Sí. Y justamente buscaba algún vínculo con Salvador, ¿no? Entonces, ahora con esta última vuelves, ¿no? A tu Vuelvo. tierra natal, pero Sí. ¿mantenías durante la vida un vínculo alguno con la tierra natal? Muy poco, muy poco. Nací en El Salvador, estuve estudiando, estuve viviendo allí, estudié en los jesuitas hasta los 7 años y a partir de ese momento venía a estudiar en España un internado de jesuitas también, en el mismo internado más que estudió Yaguría, y volví a los veranos a El Salvador hasta que tuve 12 años. Y ya volví definitivamente a España y toda mi familia era vasca, era relacionada con el mundo vasco, toda mi parentela. Y a mí se me quedó esa cosa del tema vasco y no había vivido allí, no lo conocía y el cine fue una manera de entrar y bucear en mis raíces, sobre todo en aquel momento que era muy terrible, había un momento muy especial, fue el principio de la transición, después el tema de la violencia de ETA, etcétera. Bueno, fue un momento que a mí me sirvió, me atrajo precisamente por haber nacido en El Salvador, fuera de contexto, me atrajo mucho conocer un poco mis orígenes, ¿no? Muy bien. No. ¿Tienes David. preguntas, Dame? No. No. Sí, puedes Entonces, tal seguir. vez, si quieres, porque ya tu segunda película, La fuga de Segovia, está Sí, basada en un libro. sí. Sí, correcto. Y entonces, si puedes hablar del principio de tu carrera del cineasta, Sí, porque si no me equivoco, has estudiado periodismo y después la Escuela Oficial de Cine. exactamente. Entonces, tal vez a mí me parece lógico si veo las primeras películas, es como un poco un periodista que hace cine en cierto sentido. Puede ser, Pero tal sí. vez me equivoco. Entonces, si nos puedes explicar un poco por qué este tema de ETA y cómo has trabajado tu primera adaptación literaria. Bueno, la primera película, que era documental, El proceso Burgos, fue producto un poco de la necesidad, en el sentido de que mi primera película iba a ser otra, iba a ser una película basada, era una película política también, estaba basada, se titulaba Casas Viejas 1939, que era 1936, perdón, o 37, no me acuerdo ahora. Bueno, que estaba basada en una matanza de anarquistas que hubo en la época de la República en Cádiz, en el sur de España. Y estuve trabajando 10 meses en ese proyecto con un productor, bueno, increíble, que me engañó miserablemente y al final me di cuenta de que después de estar trabajando un año, de que no pude hacer la película y que no me podía fiar de nadie. Y la única manera de empezar a hacer cine era si yo controlaba la producción. Y la única manera de controlar la producción era haciendo algo mucho más sencillo, que era un documental, y que así lo hicimos. El proceso de Burgos se hizo en cooperativa, con el equipo que formaba la película, que pedíamos dinero a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros allegados, y fuimos juntando dinero, rodábamos material, lo enseñábamos y íbamos consiguiendo más dinero. O sea que el hecho, yo tenía muy claro que tenía que hacer un documental. Entonces, en ese momento coincidió con que amnistiaron a todos los condenados en el proceso de Burgos, que salían a la calle en ese momento, y que me pareció, independientemente de que la película fuera buena, mala, lo que fuera, como documento histórico merecía la pena, ¿no? Y por eso nos lanzamos a hacer el proceso Burgos. Y tal vez, no sé, puedes explicar qué es el proceso de Burgos. No sé si los estudiantes saben de qué se Bueno, trata. el proceso Burgos es un proceso un proceso contra ETA que hubo en el año 70, fue el primer gran proceso contra ETA. Entonces,
Franco vivía todavía, fue un proceso en el que se pretendía aniquilar a ETA en aquel momento. En aquel momento ETA no es lo que ha continuado siendo después, en aquel momento era, por lo menos en el entorno de la izquierda, eran luchadores antifranquistas. Todavía no había derivado a lo que derivó después, ¿no? Entonces yo estaba en la escuela de periodismo en aquel momento y vivimos muy de cerca aquel proceso, ¿no? Era un proceso además en el que se le dio la vuelta al proceso y en lugar de ser un proceso contra ETA se convirtió en un proceso contra el franquismo. Tuvo mucha repercusión fuera de España, en París, en Londres, en Sudamérica, en muchísimas partes, de protestas contra aquel proceso, ¿no? Entonces yo lo viví desde la escuela de periodismo y luego cuando de repente toda esta gente fue amnistiada, pues me pareció que merecía la oportunidad de hacer la película, ¿no? Entonces, y después viene la película La fuga de Segovia, que está Sí, basada en el libro. sí. Entonces, si me recuerdo bien, es una película donde intentas hacer una película al estilo, una ficción al estilo americano un poco, ¿no? Sí, bueno, era... Lo dices en una entrevista. Entonces, si puedes explicar cómo has trabajado el libro. Sí, no, después del proceso de Burgos, lo que fue una conmoción para todo, pues, tuvo mucho éxito a escala, no a gran escala, pero a escala de España sí fue una cosa, sobre todo en determinadas zonas, en otras fue prohibida, fue una película muy polémica, tuvo mucha repercusión y además a mí me pidió en un momento de mi vida que después de hacer la película, prácticamente después de hacer la película, me quedé a vivir en Euskadi, me quedé a vivir en San Sebastián. Entonces, justo nada más acabar el proceso de Burgos en el Festival de San Sebastián, donde se presentaba, leí un libro de Ángel Amigo, que luego se convirtió en productor de cine también, sobre la fuga de Segovia. Ángel Amigo, que era, repito, que se convirtió en productor de cine, era uno de los fugados de Segovia y había escrito un libro. Entonces hablé con él sobre la posibilidad de hacer una película, le pareció bien, estuvimos escribiendo el guión juntos. Yo se suponía que iba a buscar la producción para organizar aquella película, no conseguí ningún dinero en ningún sitio porque era un tema tabú en aquel momento en España y sin embargo el propio Ángel Amigo acabó produciendo él la película. Entonces adaptamos su libro, adaptamos entre comillas, porque Ángel fue, bueno, fue el espíritu, en el bueno y en el mal sentido de la palabra, fue el espíritu absoluto no era un libro, era un libro en el libro él recordaba cómo había sido la evasión de la fuga de Segovia, que se fugaron, me parece recordar que eran 34 presos de ETA y alguno del Partido Comunista y algún anarquista que se fugaron de la cárcel de Segovia en el año 74. Él contaba esta historia, pero luego con el paso del tiempo e incluso entonces había presos que hacían su propio papel dentro de la película, etcétera. Cada uno tenía, claro, la memoria aquí es importantísima. Ángel tenía un recuerdo de la fuga de Segovia, pero sus compañeros tenían otro y otros había otro, pero bueno, Ángel puso por encima su propio recuerdo de la fuga. La verdad que fue un productor estupendo en el sentido de que yo rodé, es la película que más tiempo he rodado, probablemente yo creo que la película más cara que he hecho. Estuvimos rodando 14 semanas, que lo dices ahora y parece un lujo de la época del Imperio Egipcio, ¿no? De la época de las pirámides. Rodar 14, ahora normalmente esta última película la he hecho en 6 semanas y aquella estuvimos rodando 14 semanas. Y no fue una adaptación porque el escritor, autor y protagonista de la historia y fugado de ETA estaba todos los días detrás mío echándome aliento en el cogote y para decirme, no, la puerta de esta celda no estaba a la derecha, estaba a la izquierda.
Y entonces había que reproducir milimétricamente lo que él recordaba que había sido, pero claro, era lo que él recordaba que había sido. Hasta un punto tan ridículo que él se fue una semana, no estuvo en el rodaje, que rodábamos una secuencia que nos llevó 3 o 4 días en unas celdas donde cavaban el agujero para escaparse, y resulta que lo rodamos en el lado derecho de la nave de la celda, y cuando él volvió vio que lo habíamos rodado en el lado izquierdo y repetimos 4 días de rodaje porque él decía que era en el lado derecho, o sea que es una adaptación muy sui generis, ¿no? Entonces es un documental. Exactamente, es un documental ficcionado y sobre todo visionado por el productor que quería plasmar sus recuerdos en esa historia, ¿no? No quiero hablar de cada película, pero la tercera película es la tercera, La muerte de Miquel, que sí. Es muy importante para ti porque fue un éxito enorme de taquilla y te permitió hacer, me imagino, otra película más. Sí. Entonces, habla de esta película que es, bueno, yo descubrí tu filmografía con esta película. ¿No? Porque las 2 primeras es difícil verla. Ya está. Sí, las 2 primeras es difícil verlas porque no sé si se han editado en DVD, pero yo las vi porque tú me ofreciste la copia de cada una y La muerte de Miquel es la primera película tuya que se puede ver fácilmente y que es muy importante para ti también, ¿no? Sí, no, fue una película que tuvo un éxito rotundo y la verdad es que era mi primera película de ficción, porque La fuga a Segovia era una ficción de aquella manera que te he dicho. Se trataba de reproducir documentalmente aquello que Ángel Amigo, el productor de la película, había vivido en la cárcel, ¿no? Ya La muerte de Miquel fue una cosa absolutamente ficcionada. Empecé inspirándome en un hecho real que no tenía mucho que ver con lo que al final pasó, porque la historia real estaba basada, lo que primero me interesó era la historia de un individuo que militaba en la izquierda abertzale en el entorno de ETA, y por ser drogadicto, por pasar por la cárcel, era drogadicto, pasó por la cárcel y al salir de la cárcel murió, parece de una sobredosis. Por eso un individuo que había sido marginado por su grupo político, de repente lo reivindican como héroe aprovechando que ha muerto y demás. Esa era la historia real en la que yo empecé a trabajar. Luego llegó un momento de la historia que el tema de la droga me interesaba menos en aquel momento y de repente hice un clic, un cambio sustancial de decir, bueno, y si era un marginado, pero si en lugar de la marginación es por la droga, es por la homosexualidad, pues tiene el mismo valor la idea que quiero contar. Entonces ahí empezó otro desarrollo absolutamente distinto y fue todo un proceso, ¿no? Y pasamos entonces a La Rey Pasmado, porque yo creo que esta película, por ejemplo, es una de las pruebas que a ti te gusta hacer cosas distintas, que cambias mucho en tu filmografía. De repente haces una película histórica y después una comedia, película para niños. Pero primero voy a preguntar si no hay preguntas en el público. Si alguien quiere ahora preguntar algo, por favor, puede levantar la mano virtual. Bueno, yo quiero aprovechar la ocasión de saludar a Jesús Clavero, ¿no? Del Instituto Cervantes. Aquí tenemos... Hola. Bueno, tal vez, David, podríamos introducir un poco el tema, ¿no? de Rey Pasmado, porque los alumnos, bueno, de momento no se animan, pero espero que se animen. Es siempre un problema, ¿no? Siempre tenemos... Pero pueden preguntar otra cosa, si no quieren preguntar algo relacionado con la película misma, pueden preguntar otra cosa si les interesa, pero después yo creo plantear otro tema porque Imanol Uribe ha vivido una época del cine español importante, conocía a muchos otros directores, entonces tal vez pueda hablar un poco del renacimiento del cine español en la época democrática, etc.
Pero ahora tal vez si vamos a hablar del rey pasmado. Entonces, ¿hay estudiantes que tienen preguntas? ¿Que tengan preguntas? No. No, entonces, lo mejor creo que sí, Manuel puede explicar la idea del rey pasmado, el tema. Sí, sí, sí. Aquí veo Jesús tiene otra. Jesús, un estudiante. Una pregunta, Imanol. ¿Cómo afrontas proyectos? No se oye. No se te escucha. No oigo. No se oye. ¿Me oís? ¿Me oís ahora? ¿No? No. Vale. No, Pues la escribo en el chat. no escuchamos bien. Hay un problema con el micrófono. Bueno, tal vez después. Entonces, antes de pasar, ¿no?, al tema histórico, bueno, ya tuvimos una parte, ¿no?, dedicada a España contemporánea o la historia reciente, ¿no?, de la ETA con los problemas. También, tal vez, hay una película, Días Contados, que también tienen que ver mucho con el terrorismo, ¿no? Es de esa serie de películas. Es también es también la adaptación, ¿no? Sí, muy sui generis, pero también es una adaptación. Sí, sí. Y también ahí se vincula, ¿no?, el terrorismo con drogas, ¿no? Sí. Son dos mundos que conviven de alguna manera y se entrecruzan, ¿no? Sí. ¿Quieres que hable sobre ello o nos saltamos el rey palmado? Sí, ahora podemos saltar al rey pasmado. Entonces, no sé si David tiene preguntas acerca del tema o para empezar. No, mi pregunta es muy sencilla. Es si Imanol nos puede explicar cómo ha trabajado el libro y tal vez así va a explicar también por qué ha decidido hacer una película histórica, lo que le interesaba. Bueno. Yo lo sé un poquito, pero... Tú no te... Porque me lo has explicado y yo leí muchas entrevistas donde explicas y me lo has explicado una vez. Ya, es una circunstancia muy peculiar. Nunca se sabe cómo empieza uno un proyecto. Llega desde los sitios más insospechados. A lo largo de mi carrera, yo creo que he hecho ya 15 o 16, las películas llegan siempre por caminos insospechados. Entonces, en el caso concreto del Rey Pasmado, nosotros teníamos un dinero acumulado como productora, porque lo habíamos producido nosotros. En aquella época el Ministerio de Cultura generaba, las películas generaban un dinero, pero ese dinero se tenía que emplear para producir otro proyecto. Entonces nosotros teníamos un dinero acumulado bastante importante, no sé si eran 40, 50 millones de pesetas en aquel momento en el Ministerio, y había que emplearlos en otro proyecto y tenía un plazo de caducidad. Si al cabo de un tiempo no hacías ese proyecto, ese dinero se perdía y el plazo se iba acabando. Yo no encontraba ningún proyecto que hacer y se volvió un poco una situación angustiosa y pocas semanas antes de que el plazo acabara, bajé una noche a un VIPS, que es un centro con un pequeño sitio donde se cena y se venden libros y se venden cosas, y acaba de salir la crónica del Rey Palmado de Gonzalo Torrente Ballester. Lo vi, me subí a casa, no era por la tarde, no era por la noche, me subí a casa, lo leí y dije, aquí está la película que quiero hacer, porque fundamentalmente porque me gustaba tal como era, igual, o sea, no quería, mi adaptación quería ser por primera vez en mi vida y creo que única, absolutamente literal. Y entonces yo creo que al día siguiente localicé a Gonzalo Torrente Ballester, le llamé, le dije que estaba fascinado con su novela. Él había tenido muy malas experiencias con el cine anteriormente y no quería saber nada. Me empeñé, fui a verle a Salamanca, estuvimos 3, 4, 5 conversaciones a lo largo de 15 días y iba y volvía a Salamanca hasta que al final mi insistencia le convenció. Y porque yo le decía a Torrente Ballester, le decía a don Gonzalo, si hubiera una máquina en la que el libro se metiera por un lado y saliera la película por el otro, yo la utilizaría. O sea que no quiero transformar nada de su libro. Y además era cierto, me gustaba muchísimo tal cual
cuál estaba, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ahora se puede contar que don Gonzalo al final aceptó, me puso un impuesto revolucionario nada más, que es que su hijo mayor, que ya ha muerto, Gonzalo Torrente Malvido, figurara como guionista en la película y trabajara con nosotros. Gonzalo Malvido trabajó con nosotros, creo que fue un día o dos, firmó como guionista y luego se llevó el Goya como guionista de esta historia, cuyo guionista fue en realidad Juan Potau, ¿no? Esa es un poco la historia del Rey Mamba. A mí, y es cierto, me gustaba la historia tal cual era y la hice tal cual era, la reproduje como fue, ¿no? Yo creo que nunca he sido tan fiel a una historia como en el caso del Rey Palmado, ¿no? Sí, pero sin embargo, por ejemplo, hay varias cosas. Si tú has participado en la escritura del guión o solo aceptaste un guión ya No, preparado. siempre, hombre, un director siempre siempre participas en la escritura de un guión, siempre, por mucho que no me creo a nadie que diga que no participa, porque tú lo tienes que hacer tuyo a la hora de ir a rodar. Cuando tú vas al set por la mañana, el que más tiene que saber de eso que se va a hacer en ese momento eres tú, por encima de cualquiera. Te van a hacer preguntas de todo tipo, te van a preguntar hasta el último detalle de lo que estás haciendo y tienes que tener respuestas. Como decía Truffaut, a veces sabes la mitad y a veces no, pero tiene que parecer que la sabes todas, ¿no? Entonces, en los guiones, yo por ejemplo, en el caso del Rey Palmado lo escribió Juan Potau, pero yo lo leía, le corregía, volvía a reescribir, etc. Pero eso pasa conmigo, yo creo, con todo el mundo siempre. Nadie hace... No, es que no puedes hacer, creo yo. Un director, yo creo que no puede hacer un guión que le den y se ponga a rodarlo porque le van a preguntar lo van a destripar hasta lo más íntimo de todo y tiene que saber las respuestas. Entonces, si no participas en esa elaboración, otra cosa es que figure tu nombre como guionista o no, ¿no? Pero a mí cuando me llega un guión, ahora me han ofrecido un proyecto en el que estoy trabajando de nuevo, que viene rebotado de otra historia y me lo estoy haciendo mío en este momento. Por cierto, que me gusta mucho, me estoy metiendo a tope, pero probablemente al final igual no figure ni como guionista. Pero bueno, a mí me da igual, yo lo que quiero es hacer esa película, ¿no? Entonces, siempre la tienes que hacer tuya. Sí, claro, pero es importante lo que dices porque la colaboración puede tener diferentes formas. El director escribe con el guionista o el guionista corrige, como tú dices. Por ejemplo, Truffaut, que mencionaste Truffaut. Sí, Sí. Que él, por ejemplo, tenía siempre a alguien para escribir diálogos porque no estaba capaz de escribir diálogos, etcétera. Sí. Esta forma de participación al guión puede ser diferente. Y que después, ¿cómo trabajaste con los actores? Porque a veces el director quiere que los actores, o por lo menos los que tienen papel principal, conozcan el libro. Algunos no quieren. ¿Cómo tú Yo lo...? no tengo ningún problema en eso. De todas formas, no se puede generalizar con los actores. Cada actor es un mundo y además increíble. Es decir, que cada relación con un actor la tienes que enfocar desde una filosofía diferente. O sea, no se puede generalizar. Quiero decir que para... Hay que ser casi un psicólogo psiquiatra para trabajar, y no me estoy metiendo con los actores, pero bueno, para comprender y trabajar con cada uno de ellos y saber relacionarte, ¿no? Entonces, yo no generalizaría. Lo que sí creo es que a la hora, por lo menos en mi caso, a la hora de hacer una película, el 80% del éxito o fracaso de una relación o de una elección o de un trabajo o un actor está en la elección. Si yo elijo bien el actor para el personaje adecuado, tengo ganado el 80% del trabajo. Si me equivoco, tiene muy mala solución. A veces me he equivocado y las soluciones son siempre malas. Porque te pasas toda la película intentando salvar eso en lo que te has equivocado y es terrible. Y entonces,
visualmente para el Rey Pasmado, ¿cómo, cómo fue tu visión o tu concepción? Porque eso es también una de las cosas que hay una cosa que todo está escrito en el libro y Sí, otra cosa es llevarlo a la pantalla, que es muy difícil para... sí, nosotros yo siempre funciono un poco así a la hora de hablar de la plástica o de la estética de una película. Hay un núcleo duro que la decide, que es el director, por supuesto, el director de arte, el director de fotografía, el diseñador de vestuario, y no sé si me dejo a alguien más, pero bueno, hay un núcleo duro que nos solemos reunir y trabajar exhaustivamente para decidir qué plástica, qué estética va a tener esa película, ¿no? Entonces, en el caso concreto del Rey Palmao, Hansi Burman, que era un director de fotografía, es un director de fotografía fantástico, era el director. Estaba Javier Artiñano, que ya murió, que es un figurinista fantástico, y todos optamos un poco por reproducir, y además se coincidía, estamos hablando de Felipe IV, estamos hablando de 1600 y pico, y estamos hablando de Velázquez. Y entonces todos optamos por Velázquez, que la presencia de Velázquez inundara toda la película y que todo fuera un poco la plástica de la película obedeciera un poco a la luz de Velázquez, a la pintura de Velázquez, dentro de nuestra modestia, claro, no vamos a comparar con Velázquez, pero bueno, era nuestro referente, ¿no? Y en ese sentido trabajamos en esa dirección. De hecho, el director de arte, Félix Murcia, tuvo una idea muy, muy brillante, que fue que, claro, nosotros no teníamos, era imposible, no teníamos, era una película muy cara, pero no teníamos tanto presupuesto como para construir decorados, sobre todo el decorado del Palacio Real, que se había incendiado en su época y que no había nada. Entonces reconstruimos el Palacio Real a partir de distintas localizaciones en distintos sitios que iban desde Madrid, Segovia, Toledo hasta Portugal. Y entonces hay alguna secuencia en la película que el personaje del rey en la realidad se levanta en el viso de Marqués en Ciudad Real, cruza por el Escorial, baja a una habitación en Toledo, sale a otra en Segovia y acaba en Portugal. Entonces, el decorador unió todo eso, esos espacios distintos, lo unió aprovechando que en aquella época, y es verdad, se estaban pintando frescos y murales en las paredes, y eso de poner gente pintando frescos a lo largo de todo ese recorrido lo unificó y funcionó muy bien. Si puedo preguntar, bueno, a mí me llamó mucho la atención ese marco que pusiste, ¿no? A la película. Prácticamente podría basarse en el marco del cuadro Venus del espejo, ¿no? De Velázquez. Y el juego con los espejos, ¿no? Porque ahí en el cuadro aparece el espejo que, donde se mira el cuerpo, ¿no? De la mujer. Y luego ese juego, uno espejo tras otro espejo, es una cosa que me llama mucho la atención. Y luego la importancia de la pintura. Bueno, el rey cruza los pasillos. Para ir al cuarto prohibido, ¿no? No, al cuarto prohibido, pero mientras tanto le saludan los pintores, ¿no? Prácticamente convive con todo esto, en el mundo de la pintura, ¿no? Y no me parecía casual esa presencia, ¿no? de los pintores, esa presencia, ¿no? De los cuadros, y prácticamente el marco que hace desde el principio hasta el final, ¿no? Con la misma imagen, bueno, las medias rojas que tienen su propio símbolo, ¿no? Ajá. Sí, no, bueno, pero todo eso, yo creo que todo está en la novela de Torrent de Ballester. Nosotros lo vestimos, tomamos esa decisión que él apuntaba en el libro de Velázquez. De hecho, yo le prometí a él, porque ya he dicho que él no tenía muy buen feeling con el cine,
y yo le prometí que el primero que iba a ver la película era él. Estaba ya bastante ciego, pero bueno, todavía veía y lo cumplí. Nada más acabar la película, el primer pase, me fui a Salamanca, que él vivía en Salamanca, y en un cine le hicimos un pase de la película. Yo me había comprometido a una cosa fundamentalmente, que él me dijo, aparte de lo de su hijo, él me dijo que lo único que me pedía es que mantuviera el mismo nivel de erotismo que había en la novela. Y entonces yo se la enseñé y me dijo que sí, que le gustaba, que había cumplido mi palabra y que, bueno, fue una relación bastante cordial, la verdad. Muy bien, entonces se cumple casi por completo, ¿no? La historia, sí hay algunas escenas que no coinciden, ¿no? Del todo. Sí. Sí, hay algunas escenas que cambian el orden, ¿no? El orden. Sí. No, y probablemente hay alguna escena, mi memoria es muy mala, alguna escena de más habría, ¿no? Pero bueno, en general era una adaptación muy fidedigna. Muy bien. Y bueno, al ver la película, bueno, por un lado hay las escenas, ¿no? Están acompañadas con una música bastante depresiva, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, muchas escenas resultan grotescas, ¿no? Sí. Ese enfrentamiento de la necesidad, ¿no? Del sexo, ¿no? Sí. De la corte. Entonces la parte secular y luego los que vigilan. Sí. Y prácticamente encarcelan y les dan miedo, ¿no? A los miembros de la familia real que tienen tanto poder, ¿no? Hay muchas paradojas también al mismo tiempo que se generan y en eso yo veo la tensión, ¿no? Que se crea a lo largo de la película. Pero bueno, es por un lado una comedia, pero al final, cuando uno ve, se da cuenta de algo pesado, ¿no? Que cae sobre... Algo, más que pesado, de algo terrible, ¿no? Algo terrible, ¿no? Que está ahí, la Inquisición está ahí detrás, ¿no? Pero además, también dentro, ¿no? De ese mundo, como el inquisidor no sale como personaje negativo, ¿no? Al final. El gran inquisidor. El gran inquisidor. El gran inquisidor que lo hizo el gran Fernando Fernán Gómez. Sí. Que fue un rodaje absolutamente maravilloso con él, como yo he rodado 2 veces con él y ha sido una experiencia fantástica. Y Fernando hizo un gran inquisidor, tenía una participación pequeña, pero muy bien, y hace un gran inquisidor absolutamente descreído y absolutamente cínico, que me parece fantástico, ¿no? Sí. Otro papel que me llamó la atención era del padre Viescusa, ¿no? Oh, sí. El más negativo, pero Sí. me encantó el papel este. Me encantó cómo lo hizo el actor. Juan Diego. Sí, Juan Diego, sí. Porque yo lo conozco de otras películas, pero esta vez realmente esa... le cae muy bien, me parece, ¿no? Este papel como... Sí, no, es un personaje que da miedo. A mí me da mucho miedo. El personaje que hacía Viescusa, que era, bueno, un personaje de, digamos, la parte más oscura de la religión, ¿no? Y de la parte más represora y la parte más terrible, ¿no? Se movía como una cucaracha por los pasillos de palacio, ¿no? Yo creo que Juan hizo ahí un trabajo estupendo, ¿no? Bueno, David, si quieres continuar. Perdón, ya estoy de regreso. Y en el chat hay preguntas de Jesús Clavero Rodríguez, que no le funciona el micrófono, ¿no? Creo. ¿Te funciona? Jesús, ¿te funciona? No. A ver, no. ¿No me oís? Pues,
tenemos dos preguntas de Jesús. Sí. La primera se refiere a las películas anteriores, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí escribe, ¿qué diferencia de enfoque hay entre un documental sobre hechos históricos como el proceso de Burgos a una ficción sobre un hecho real como la fuga de Segovia? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pregunta más difícil? ¿Qué pregunta Entonces, más ¿qué difícil? diferencia de enfoque, qué diferencia de enfoque hay entre un documental sobre hechos históricos, ¿no? Como Sí. el proceso de Burgos, a una ficción sobre un hecho real, como la fuga de Segovia? Comparar estos dos. Ya, sí, la pregunta la entiendo, lo difícil es la respuesta. Sí, Quiero decir que me tendría que poner en mi piel en aquel momento, ¿no? Estamos hablando del proceso de Burgos es en el año 79 y la fuga es en el año... No, perdón, ¿qué hago? El proceso en el año 79, perdón, y la fuga en el 81. Me parece que es 80-81. Entonces veníamos... Franco había muerto en el 75, estábamos entrando en la transición. Yo era un espectador que iba un poco a descubrir lo que pasaba en mi país y entonces, por muy imparcial que quiera ser ante la realidad de lo que ves, eso es imposible, ¿no? Siempre hay algo que en aquel momento yo sí tenía cierta bueno, era antifranquista. Y entonces sí tenía aquel grupo de gente había tenido una actividad antifranquista y tenía alguna simpatía que supongo que se cuela por algún lado en las propuestas, ¿no? Porque así como el documental hablan ellos, y eso sí es verdad, yo intenté reproducir. Me parece más serio el documental, más objetivo el documental, quiero decir, porque yo rodé horas y horas y horas con ellos e intenté reproducir exactamente lo que ellos contaban, ni más ni menos. Ahí intenté, no sé si lo conseguí, pero lo menos lo intenté, ¿no? Y en el caso de la fuga de Segovia ya era diferente porque los buenos eran los protagonistas, los buenos de la historia eran los fugados, ¿no? Entonces siempre tomas un partido a la hora de contar la historia, ¿no? Entonces hay esa diferencia, pero claro, es muy difícil la objetividad en ese sentido y sobre todo yo creo que te tienes que poner en el momento en que se hacen las cosas, ¿no? Igual probablemente desde ahora se ven de una manera muy diferente, hay que situarse en aquel momento y en aquella circunstancia, ¿no? No sé si te he contestado, Jesús. Sí, qué buena respuesta, ¿no? Y hay otra pregunta Sí. de Jesús. ¿Ha habido algún otro libro que le haya traído como para llevarlo al cine? Ha habido muchos. Vamos a ver, por cada película que haces hay muchas que, bueno, eso ya creo, David, que te lo he contado alguna vez, pero es cierto. Por cada película que haces hay un montón de películas, hay muchas que no haces, ¿no? Entonces, si quieres... Mi baremo está en 3 películas. Por cada película que hago hay 3 que no hago. Pero José Luis Borao, por ejemplo, que era encantador y entrenador, José Luis me decía, en mi caso son 9. Yo trabajo en 9 proyectos y al final acabo haciendo 1, ¿no? Yo suelo trabajar en 3 proyectos y, por ejemplo, hay un autor con el que he estado metido en 2 proyectos y al final, y durante bastante tiempo, y al final no he acabado haciendo nada, que es Juanjo Millás, por ejemplo, y hay muchos. He estado en muchas historias metido, ahora mismo no recuerdo, pero entre película y película salen proyectos y proyectos de adaptaciones y proyectos de cosas que al final, bueno, en La Princesa de Éboli estuve 2 años y medio. Hay muchas historias. ¿Y Manu, siempre fueron escritores españoles o también
también algún libro extranjero que te gustaría llevar? No, hay muchos. Hay un autor mexicano que me encantaba para adaptar, que era Jorge Ibargüengoitia, que estuve incluso intentando adaptar. Él murió en un accidente de aviación hace ya muchos años. Y algún autor extranjero, ahora tengo una memoria fatal, pero está metido en alguna aventura por ahí. No, no deben ser muchos, alguno debe haber, pero no deben ser muchos. Pero siempre hispanohablantes. Sí, Siempre. sí, yo no, mi inglés es absolutamente rudimentario y no podría, aunque esta película roda parte en inglés, pero me ha apañado muy bien, me ha apañado muy bien. ¿Y algo de la literatura contemporánea española ahora te parece interesante para ti? Sí, hay muchos libros que están bien, ¿no? Ahora mismo no No recuerdo, además no voy a dar pistas para, para que me quiten los derechos, ¿no? Pero sí, hay historias, sí, yo leo historias y voy moviéndome. Y voy pidiendo, voy intentando conseguir derechos, ¿no? Y dime si tengo razón, pero creo que Buana es una obra teatral. Buena es una obra teatral de Ignacio del Moral que se llamaba La mirada del hombre oscuro, y a mí me ofrecieron el proyecto, me lo ofrecieron ya con el guión, con un primer guión hecho Ah, y con los protagonistas elegidos prácticamente. Bueno, de hecho, quien me ofreció a mí la historia fue Andrés Pajares, directamente. O sea, Andrés Pajares se hizo con los derechos de La mirada del hombre oscuro, entonces miró a ver aquel año quién estaba de moda, y yo acababa de hacer Días contados y estaba un poco en la cresta de la ola y dijo, pues este. Entonces, y para convencerme de todo, eligió como coprotagonista a María Barranco, que en aquel momento era mi mujer, con lo cual no pude negarme a hacer aquello. No, aparte, eso es una broma. La historia me gustaba, ¿no? no, quiero preguntar si, por ejemplo, para este tipo de adaptación, entonces, ya tenías el guión, pero tenías ganas de ver la película o la obra en teatro, montada. No, en el caso, no, en el caso. Luego he trabajado con Ignacio del Moral y tengo muy buena amistad con él, con el autor teatral. De hecho, estuvimos en un proyecto de esos que nunca se hacen, que nos llevó 2 años de nuestra vida y nos llevó a Sudamérica a trabajar con Facundo Cabral, que esa sí que es una historia. Y ahí estuve con Ignacio del Moral. Pero que no vi la función, y además cuando me lo mandaron ya no estaba la función. Me la leí, obviamente, eso sí. Y comenté con Ignacio. De hecho, después hemos trabajado varias veces en proyectos que no se han hecho, pero no llegué a ver la función. Pero bueno, pasaba un poco como con El Rey Pasmado, ¿no? Era una adaptación en la que intervine muy poquito. Venía todo muy hecho ya, así como, por ejemplo, Días contados es una adaptación muy diferente, y otras también. Lo de Buena venía bastante, hice variaciones, obviamente, sobre todo en la parte final, pero venía ya todo muy contado, ¿no? Y entonces, si puedes, por ejemplo, resumir un poquito para los estudiantes, entonces, ¿cómo tú trabajas como director de cine cuando tienes una novela? A veces dices que no cambias nada, y como en el caso de Rey Pasmaro, quieres llevar el libro al cine tal como es, pero en otros casos tal vez cambias algo. Entonces, ¿cómo es el trabajo creativo de un director, de tu punto de vista, con un libro? Es que cada adaptación es un mundo, claro. Cada historia es un caso muy diferente y te lleva por caminos, depende. Hay una cosa muy interesante que es la relación director-autor literario. Esa relación es muy curiosa. Yo he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Hay una cosa que dice, por ejemplo,
el que me parece que tiene las cosas mucho más claras en ese sentido es Antonio Muñoz Molina, con el cual yo le adapté Plenilunio para el cine. Bueno, la adaptación la hizo su mujer, Elvira Lindo, pero que yo hice la adaptación de Plenilunio y Antonio, de todos los autores con los que he trabajado, me ha parecido que era el más generoso, porque me dijo, mira, yo he hecho ya mi creación, yo he hecho mi trabajo, ahora te toca el tuyo, tú haz lo que quieras con esto y rómpelo como quieras, pero si quieres que te ayude en algo, yo te ayudo, pero es una cosa tuya, ¿no? Esa actitud así generosa a veces no pasa con otros autores, ni mucho menos, ¿no? Son autores que están encima y quieren seguir controlando su obra, no voy a decir nombres, quieren seguir controlando su obra después en la película y quieren tomar decisiones en la película que no le corresponden, porque yo sí pienso que una película, pues, hay dos opciones. Una, que no quieres que te hagan una película, pues no vendas los derechos y se acabó, no hay ningún problema. Pero creo yo, ¿eh? Y una vez que los vendes, pues oye, que hagan con ello lo que tenga que ser. Yo no, es otro momento creativo diferente, ¿no? Entonces, interferir ahí es un problema. Entonces, hay autores que se meten más o intentan prolongar su autoría en la película también, y hay otros que no. Entonces, eso es un mundo que varía muchísimo, ¿no? Yo ya digo que yo he tenido experiencias de todo tipo, desde esta de Antonio Moyo Molina, que me dijo, haz tú lo que quieras con la novela, y curiosamente después fui muy fiel, salvo la última secuencia, creo yo, no, incluso la última creo que también era de él, no, fui muy fiel con la adaptación. A otros que, no sé, por ejemplo, la adaptación de Días Contados, Juan Madrid, el personaje de Juan Madrid en la novela es un fotógrafo que viene de hacer fotos en África y que no tiene nada que ver con el mundo de ETA ni nada que ver con nada. Hay una parte de la novela que a mí sí me interesaba, que era el mundo de las chicas de malasaña, drogadictas, que se prostituían, que eso lo reflejaba Juan magníficamente. Entonces yo aproveché ese mundo, pero el resto de la historia no tiene nada que ver con la novela de Juan, y además el hecho de meter la presencia de un etarra en la historia acabó comiéndose todo lo demás, ¿no? La parte se comió el todo. Quiero decir que fue tan potente la presencia de etarra, que lo hacía Carmelo Gómez en la historia, que condicionó todo lo demás, ¿no? Y bueno, otra vez voy a invitar a los estudiantes si tienen preguntas. Cualquier pregunta relacionada con... Yo tengo una pregunta, si me permiten. Sí, por supuesto. En cuanto a Rey Pasmado, ¿cómo fue la reacción de la iglesia a la película? Vamos a ver, hubo una reacción antes del rodaje, que fue, nosotros pedimos permiso, yo ahora mismo estoy en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, casualmente, son casualidades de la vida, pero en aquel momento había varias secuencias que las habíamos localizado en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que está aquí al lado. Entonces era pues una misa, unas conversaciones del conde duque, había varias cosas que las habíamos localizado en el monasterio. Entonces, cuando estábamos a punto de rodar, el prior, o no me acuerdo cómo es el nombre que utilizaban, no era del monasterio, era de Patrimonio Nacional. El encargado de Patrimonio Nacional, del cual dependía el monasterio, nos escribió diciendo que no autorizaba el rodaje en el monasterio. Por motivos, hay una secuencia en la que el conde de Olivares fornica con su mujer en el coro de una iglesia, y eso les parecía terrible. Entonces nos negaron el rodaje. Y entonces a la mañana, claro, estábamos ya a poco tiempo de empezar el rodaje, aquello nos descolocaba totalmente, y entonces hicimos una rueda de prensa
diciendo que el patrimonio nos impedía rodar en el monasterio del Escorial, y al día siguiente nos llamaron diciendo que había sido un error burocrático, que no había ningún problema, que teníamos pero que teníamos que hacerlo todo en un día. Esa fue la única. Entonces eran varias secuencias, me parece que estaban previstos 2 o 3 días de rodaje y lo rodamos todo en 24 horas. Estuvimos todo el equipo sin descansar, rodando 24 horas para acabar el trabajo que había que hacer en el Escorial. Muy bien, muchas gracias. Después del estreno, ¿alguna otra reacción de la iglesia? No, que yo recuerde, no recuerdo. No digo que no la haya habido, pero no la recuerdo. No. Otra pregunta, por favor. ¿Y ni la reacción de la familia real? Tampoco. Bueno, de hecho, yo coincidí con el actual rey en una cena y me comentó que le había hecho mucha gracia la película. Eso es verdad. Eso es verdad. Coincidimos en una cena cuando todavía era aspirante al trono. ¿Hay otras preguntas? Ah, sí, Jesús. Cuando leías El Rey Pasmado o Penilunio, ¿visualizabas cinematográficamente la novela o las imágenes van surgiendo a medida que trabajas con el equipo creativo? Vamos a ver eso. También eres especialista en preguntas complicadas. Vamos, no, están bien, me parecen interesantes. Es que tampoco puedo generalizar. Quiero decir que yo cuando leo una historia, de repente, probablemente muchas veces lo que te engancha en historia son 2 cosas que ves en imágenes de la historia. A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? De una historia que leo, hay 2 secuencias que las veo, que me las imagino y que luego mantengo y son así. El resto varía, etcétera. Entonces es muy difícil de contestar esa pregunta. Yo no suelo ver en imágenes o sea, leo la novela, sí, hombre, visualizo, me interesa el ambiente, lo que sucede, tal, pero visualizar a veces son 2 secuencias. Una secuencia que de repente te llama la atención y me quedo ahí con esa imagen y eso genera todo lo demás, ¿no? Ahí es todo. Ya. Otra pregunta. Muchas gracias, dice Jesús. De nada. Solamente se me ocurrió un comentario, si puedo. Sí, puedes. Pero no sé. El comentario se unía a la atmósfera de la película, que me pareció mucho a la atmósfera de la novela Los perros del paraíso, de Abel Bosé. Ese tipo de tensión, creo que no voy a poder preguntar porque habla mi hijo. No, pero ¿de qué película estás hablando? No era película, era la novela de Los perros del paraíso, de Abel Bosé. Sí. Que trabajaba un conflicto, una tensión invisible, muy parecida a lo que se veía subterráneamente en El Rey Pasmado, ¿no? Esa tensión apasionada. Eso solamente que me surgió como comentario. Ya, no conozco yo la novela esta. Bueno, muchas gracias. De nada, hombre, por Dios. Yo tengo una pregunta entonces. A porque ver. tú viviste la época del cine español de los 80, Sí. Tu primera película es de 79, conociste a todo el mundo, tu tema preferido es la relación con Pedro Almodóvar, porque Imanol sale en un pequeño papel en la película de Almodóvar, ¿cómo se llama? Mujeres al borde de un ataque de nervios. Sí, Mujeres al borde, que tal vez va a explicar por qué. El hecho, bueno, las películas que existen en esta época tenían algo que ver con la época, con la política,
con los cambios, porque tú estudiaste también en la escuela de cine y fuiste uno de los alumnos de Pilar Miró, que Sí. preparó el famoso Ley Miró, que Sí. cambió mucho el cine español. Entonces, sí, mi pregunta es si tus películas reflejan de alguna manera lo que pasa en el cine español y en la sociedad española. O si regresas, porque el hecho que haces una película histórica no quiere decir que quieres regresar a la historia, tal vez ver Ya. algo relacionado con lo actual. Ya. Bueno, yo creo que mis películas sí, en general hay de todo, ¿no? Pero sí refleja un poco la época que me tocó vivir, sobre todo las películas relacionadas con el tema vasco, etcétera. Sí creo que están relacionadas muy directamente con la realidad que me tocó vivir. Ahora, que sea un reflejo del cine español de aquella época. El cine español yo creo que ha sido un cine muy de francotiradores. Quiere decir que ha habido gente mucha, muy variada y muy brillante, pero cada uno por libre. No es como una escuela, como la Nouvelle Vague, no es como el neorrealismo, no es como... Yo creo que la nota característica, bueno, es una opinión, ¿eh? La nota característica de nuestra generación y nuestra época era la diversidad y el ir cada uno por libre, ¿no? Era muy dispar, ¿no? Había miradas muy diferentes de mi época, pues desde, yo qué sé, yo he convivido a la vez con Manuel Gutiérrez Aragón, Almodóvar, José Luis García Sánchez o yo mismo, a ver qué tenemos que ver en común los cuatro, ¿no? Es decir, que no yo creo que somos cada uno francotiradores por un lado, ¿no? Entonces, nada que ver, por ejemplo, lo del vasco o lo de la inmigración en tus películas, no es, no decides rodar la película sobre este tema porque en el momento dado te parece lo más importante para hablar de esto. ¿Es porque te gusta la novela o lo sientes así? Para mí el cine es una manera de vivir. Quiero decir que yo desde que me salí de la escuela de cine no he hecho otra cosa, ni he vivido de otra cosa que no sea el cine. He trabajado en otros oficios del cine, he hecho productor, he hecho no sé qué, pero siempre he estado metido en el mundo y es una manera de vivir. Entonces, muchas veces es una cosa que está tan relacionada con tu momento vital y con la situación en la que estás, de económica o de todo tipo, anímica, etcétera, que depende de eso, ¿no? No tengo planificado. Lo que sí te he contado alguna vez, y es verdad, a mí me gusta cambiar de temas, ¿no? Me aburre un poco cuando estoy 2 años, 3 años conviviendo en una película, llega ese tema, ya me sacia un poco y me gusta si encuentro un tema que me atraiga que sea muy alejado de lo que acabo de hacer, ¿no? Y si deberías recomendar alguna película o algún director de esta época, digamos, 80, 90, a los estudiantes para que entiendan bien lo que pasó en el cine español. Yo sé que es muy difícil, pero 1, 2, 3 nombres, no sé, o películas. Yo creo que es obvio, ¿no? Víctor Erice, obviamente. Víctor Erice. Yo lo voy a escribir en el chat porque si no conocen los nombres, no. Pero puedes hablar, Víctor Erice. Voy a obviar los famosísimos, ¿no? Porque esos sean Almodóvar, Trueba, etcétera, y esos sean Amenábar. Bueno, Amenábar es más posterior. Yo de mi época, así que igual fuera es menos, no lo sé, ¿eh? Quizá Víctor desde luego me parece una piedra angular del cine. ¿Quién? Víctor Erice me parece Erice, sí. Erice, pero Erice es muy especial, ¿no? Hizo
¿cuántas? 4 películas, un Sí. documental y 3 ficciones y unos Sí. cortos. Sí, 2 sí, cortos, creo. Y sí, sí. es súper importante, pero al nivel internacional, porque es completamente un artista aparte. Sí, sí, es un personaje aparte. Sí. Y de mi generación, O de los 90. de los 90, uf, es que es una pregunta difícil, me va a dejar mucha gente fuera. Eso no es, no, eso no es solo para recalcar. Estaba intentando buscar a alguien que no fuera tan conocido, pero ahora mismo no caigo. Uno de los, por ejemplo, de tus profesores en la escuela de cine, en la escuela oficial, no. Jorge Tenía- Grau, no. No, Jorge Grau no. No, lo digo de broma. Me llevaba muy mal con Jorge. Porque es interesante. Pero mencionaste a José Luis Borau, que me parece muy Sí, interesante. Borau me parece un personaje maravilloso. Sí, Borau me parece un cineasta fantástico y un personaje absolutamente maravilloso. Tuve la oportunidad de conocerle mucho y Borau sí, Borau desde luego, me parece, tiene 2, 3 películas maravillosas y me parece, hombre, y ya sí, pero Borau ya no es de mi generación, ya venía de atrás, ¿no? De mi generación un poco pillado por los pelos porque son mayores que yo. Estaba Manolo Gutiérrez Aragón, Manuel Gutiérrez Aragón. Ujú. Manolo Gutiérrez Aragón, que me parece muy, muy fantástico, muy estupendo. José Luis Cuerda, estaba muy bien. José Luis Cuerda. José Luis Cuerda, Manolo Gutiérrez, José Luis Cuerda. No, bien, así, solo para una inspiración para los estudiantes. Y si pasamos a en América Latina, porque conoces Sí. muy bien el cine latinoamericano, Sí, y este curso es también, toca también el tema del cine latinoamericano, y hay muchos, yo sé que hay sí. muchísimos, pero tus preferidos, por ejemplo, para conocer cualquier tema, cualquier país, algo del cine latinoamericano, ¿qué te parecía interesante A ver, parecería interesante para los estudiantes? primero, a ver, mi memoria. O sea, del cine español llego justo. Ya, si la amplío al cine latinoamericano. No, pero intento. O una película, si te viene una Sí, película, hombre, seguro que hay muchas y muy buenas películas latinoamericanas. Ha habido grandes cineastas argentinos y brasileiros y mexicanos. El problema es la memoria, ¿no? Y algunos los he conocido y ahora mismo le pongo la cara, pero no me acuerdo del nombre, ¿sabes? pero si te acuerdas del título de la película, A ver, buscamos el nombre o algo. a ver. Difícil pregunta. No importa, no importa. Si te acuerdas de... Si me acuerdo, te lo iré diciendo. Sí. ¿Hay preguntas en el público? ¿Quieres preguntar algo más? No. Dale. Las preguntas, yo volviendo a esas relaciones con los cineastas, ¿no? De tu generación, Sí, podría ser como un gesto, digamos, de la amistad o colegialidad, bueno, incluirte en la película de Almodóvar, bueno, luego uno imagina cómo se llevan los cineastas. Aquí tuvimos, por ejemplo, la nueva ola de cine checoslovaco. Algunos sí. se querían, pero siempre hubo una rivalidad, ¿no? Bastante fuerte entre muchos, pero también participaban algunos en los proyectos comunes. Entonces tenían también en tu generación algunas, bueno, esas rivalidades, pero también algunos proyectos comunes. Sí, yo lo que pasa es que tuve un inicio compartido, digamos que mis primeros 6, 7 años yo vivía en Euskadi,
estaba muy relacionado con el tema del cine vasco, sí me relacionaba con cineastas vascos y estaba un poco alejado de lo que se hacía en Madrid, ¿no? Luego ya me vine y me quedé a vivir en Madrid. Antes también había vivido en Madrid y entonces está un poco partido, ¿no? Pero sí, yo he tenido muchísima relación con los cineastas de mi generación y aunque parezca mentira, tengo que decir que la mayoría de las veces era una buena relación. He tenido muy buena relación con la mayoría de los directores de mi época, ¿no? De nuestra generación y la sigo teniendo. Yo hablo con muchos amigos directores habitualmente, los que todavía quedamos de aquella época, hablamos bastante, ¿no? Tanto cineastas vascos como cineastas del resto de España, sí. No sé, tengo muy buena relación con Manolo Gutiérrez Aragón, con Pedro Lea, hablo habitualmente, no sé, con bastantes. Estoy un poco aislado aquí en el Escorial últimamente y entre la pandemia y demás ya las comunicaciones son menos, ¿no? Pero sí, he mantenido mucha relación. Sí, también cuando David mencionó la relación con los escritores, ¿no? Que Sí. a veces es difícil, me acordé de algunas relaciones, por ejemplo, en el cine, bueno, hay dos cineastas checos, ¿no? Por ejemplo, Miloš Forman, más Sí. famoso, Sí. que tuvo problemas, ¿no? Con la adaptación de la novela de Doktorov, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, también no, Ragtime, ¿no? Esa película. Ajá. Entonces, Doctorov rechazó, ¿no? Esa adaptación o tenía problemas con ella. También me acuerdo de la insoportable levedad del ser, ¿no? De Kundera, Sí. que también no le gustó, ¿no? La adaptación. Entonces, sí, ya hablaste de las relaciones con los autores, pero ¿llegaste en algún momento a ese tipo de conflicto, digamos, o una discrepancia total? A ver, a ver. Estoy repasando un poco, me he apuntado aquí las adaptaciones que he hecho. No, una discrepancia de ese tipo tan así, no. He tenido a veces pequeños enfrentamientos, pequeños encontronazos, ¿no? Pero no. Quizá vuelvo a repetir, con el autor que he tenido menos suerte ha sido con Juanjo Millás, probablemente por mi culpa, que estuve trabajando con él en 2 adaptaciones y al final yo me eché para atrás porque no acababa de verlo. Y Juanjo, no, nos llevamos bien, la verdad, no ha habido ningún problema, pero bueno, no salió la cosa adelante, ¿no? Y luego es que tendría que bucear en las películas que no he hecho para buscar autores con los que no he tenido enfrentamientos así muy. Yo soy bastante diplomático. Quiero decir que me manejo bastante, intento manejarme bastante bien si me interesa llegar a un objetivo, ¿no? Dane, no te oímos bien, pero hay 2 preguntas en el chat. A ver. Sí, yo lo veo. Sí, Marquita, sí, porque me llamó un colega, Romada, porque lo sigue en stream, parece, y pregunta, ¿puede desarrollar el tema del rodaje de usted con Facundo Cabral? Sí, fue una aventura, es una aventura bastante increíble. Yo estaba en Buenos Aires precisamente para una cosa relacionada con
habían por primera vez en Argentina, iban a reconocer el derecho de autor de los directores y fuimos en representación de la Sociedad de Autores Española, Manuel Gutiérrez Aragón y yo, a Buenos Aires a un evento, y estando ahí en Buenos Aires de repente me llama por teléfono un productor colombiano ofreciéndome un proyecto sobre Facundo Cabral, del que yo sabía muy poquito, sobre la vida de Facundo Cabral, y le dije, mira, pues que es un cantautor, era un cantautor argentino, y yo le dije, mira, precisamente estoy ahora mismo en Buenos Aires, y digo, pues, ¿y dónde estás? Digo, en el hotel, no me acuerdo qué hotel era, Hotel Plaza, no sé cuál era, y me dice, pues Facundo vive a 2 manzanas de ahí, ¿puedo organizar una cita contigo, con él y contigo para mañana? Y digo, bueno, pues voy a verle y te cuento a ver si ese proyecto me interesa, ¿no? Y al día siguiente fui a ver a Facundo Cabral. Facundo estaba enfermito en aquella época, bueno, siguió enfermo, murió después, pero no murió de eso. Estaba enfermo y me dijo que solo me podía recibir 20 minutos porque tenía una cita con el médico. Total que fui y estuvimos, me parece que fueron 7 horas. O sea que lo de los 20 minutos era una disculpa por si yo no le caía bien para echarme enseguida. Y estuvimos trabajando, el primer contacto fue de 7 horas y la verdad que fue un contacto muy, muy increíble y muy fuerte. Y ese proyecto echó a andar y duró 2 años y medio, 3 años. Yo hice varios viajes a Buenos Aires y a Colombia, de donde era el productor, a Cali, y al final todo se truncó porque Facundo murió asesinado en la frontera de Guatemala. Como Facundo era un personaje que él decía siempre que el azar influía mucho en su vida, y en este caso también le confundieron con otro y lo mataron en la frontera de Guatemala. Hola. Sí. Perdonadme que llegué tarde, que solamente quería saludar a Imanol. Hola. Que soy Luisa Fernanda Garrido, de Amán. No sé si te acuerdas de mí. Sí, ahora estoy hombre. En Praga. ¿Estás en Praga? Estoy en Praga, sí. Ah. Y estoy encantada de verte por esta manera, que es la única en la que nos podemos ver. Y quería Estuvimos con Carmelo Gómez en Praga, ¿no? Sí, en Amán. En Amán, con Carmelo Gómez, exactamente. Sí. Quería agradecerle a Daniel Nenraba y al Departamento de Español de Olomouc este excelente seminario, y que haya traído a estos directores españoles tan estupendos y que me haya dado la oportunidad de verte después de tanto tiempo, aunque sea a través de la pantalla. Sí, a los jóvenes estudiantes que les habéis traído a lo mejor de lo mejor en el cine español, o sea que estarán aprendiendo muchísimo. Qué bien. Sí. Tú sabes que creo que tengo un vecino tuyo que te conoce. Ah, sí, vaya. Aquí en el Escorial. ¿Cómo se llama? Esto es muy pequeño. No me acuerdo del nombre ahora mismo, soy un desastre. Pero alguna vez me han dicho, sé que estuviste en Amán con Carmelo Gómez y no sé qué, o sea que te conocen de algo. Seguro, qué bien. Bueno, pues nada, os voy a tener que dejar porque ando súper apresurada, subiendo y bajando, pero no quería perder esta oportunidad de unirme y sobre todo eso. ¿En dónde estás ahora? En Praga. Ah, en Praga, qué bien. En Praga, en el Cervantes de Praga. Qué bien, qué maravilla. Y colaboramos con el Departamento de Español, con Daniel Nenraba, el organizador de esto, y lo apoyamos, y tenemos muchos otros proyectos, ¿verdad? Con ellos. Así que Daniel Nenraba leerá un trocito del Quijote en la lectura continuada del Quijote, o sea que tenemos muchísimas cosas, pero este curso de cine me parece interesantísimo, de lo mejor que tenemos y que estáis organizando. Y tenemos muy buenos proyectos y muchas cosas interesantes con ellos, y te ha tocado a ti, que eres de lo mejor que hay. Muchas gracias. Así que nada. Y bueno, está David Chenek también, con el que trabajamos muchísimo, es el gran experto en cine español en la República Checa. David. Sí. Bueno, en la República Checa y en el mundo. Bueno, creo que es el que más sabe de cine español en el mundo mundial. Eso es. Pues David y Daniel, cuando volvamos a la normalidad tenemos que traer a Imanol, porque en las distancias cortas y en las largas, pero en las charlas con la gente presencial es fenomenal, se aprende mucho y lo pasamos muy bien. Yo encantado de ir.
Sí, Luisa, Imanol Dime. está en punto de terminar su nueva película, entonces si todo va bien, para película del año próximo podemos traer a Imanol. Sí, bien, muy Me bien. apunto, me apunto. Claro que sí. Y si podemos, lo llevamos a Olomouc. Sí, Está en la claro, película y luego nos vamos a Olomouc con él. ¿No? Ah, ¿No? muy bien. Muchas Sí, gracias sí. por acordarse de nosotros, ¿no? No, al revés, Daniel. Nosotros encantados de esta disponibilidad para participar con nosotros y trabajar juntos es lo mejor que podemos hacer. No, Siento muchas haber gracias. robado el protagonismo 5 minutos. Perdonadme. Besos a todos. Y Manol, nos vemos. Nos vemos. A ver si es verdad. Adiós. No, Porque nos quedan pendientes algunas preguntas, ¿no? sí. Aquí tenemos otra pregunta del experto en preguntas difíciles, ¿no? A ver. Jesús. Las nuevas plataformas de cine en línea tan en boga y más en estos momentos, ¿están influyendo en la forma de filmar y el tipo de proyectos? Indudablemente. Claro, indudablemente. Quiero decir que yo pertenezco a una generación que hacíamos un poco un cine de producción media y que teníamos la libertad un poco de elegir el tipo de cine que queríamos hacer y lo hacíamos con cierta libertad. Y bueno, y lo sigo haciendo. Esta película también es una película de producción media y la verdad que he hecho lo que he querido, ¿no? Pero las televisiones y las plataformas han implantado una ley que en ese sentido tiene unas ventajas obviamente, que hay, la producción es mucho más potente y hay más dinero para hacer cosas y se pueden hacer cosas que de otra manera no se podrían hacer, pero creo que condicionan mucho los proyectos, o sea que los proyectos lo eligen el tipo de proyectos que quieren y si entras ahí bien y si no, pues lo tienen muy difícil para hacerlo, ¿no? Es mi opinión, no sé si tengo la razón, pero yo creo que tienen una influencia, de alguna manera, marcan mucho el cine que se hace y dejan muy poco margen para el cine independiente, ¿no? Y Dan, no hemos olvidado una pregunta de Jesús. No. Acabo de preguntar, sí, la última, ¿no? Y antes de Jakub Hromada, cambia la perspectiva. Sí, perdón. Cambia la perspectiva de vivir y trabajar en el País Vasco a Madrid. En aquella época no me cambió mucho. En la época en que yo hice el traslado, no me cambió mucho. Creo, claro, estoy hablando de memoria de hace muchos años. No me cambió mucho, no, a mí personalmente. O sea, yo seguí moviéndome en el mismo círculo de amistades que tenía y haciendo el mismo tipo de cosas que quería hacer. Yo me vine a Madrid, además, me tuve que venir a Madrid porque Pilar Miró me ofreció hacer una serie relacionada con los eventos del año 92. Era una super serie, la más cara que se había hecho hasta ese momento en televisión española, sobre una historia ambientada en el siglo, se contaba toda la historia del siglo XIX a través de una familia en toda Latinoamérica y me tuve que venir a Madrid porque desde allí no la podía preparar y ya me quedé a vivir aquí en Madrid, ¿no? Por cierto, que estuve trabajando en ese proyecto casi 3 años y nunca se hizo también. ¿Hay más preguntas? Estudiantes. No, solo Jesús dice muchísimas gracias, Imanol. Yo no tengo preguntas más. Ya. Y no sé si hay otras. A mí solo tenía una pregunta más general, porque de vez en cuando seguimos los premios Goya, ¿no? Acaban de entregarse el premio Goya. ¿Cómo ves la última tendencia en el cine español, si sigues estos premios? Porque eres ganador de muchos también.
Sí, este año, dice, la cosecha de este año. Sí, no, las he visto. Bueno, bien, no voy a hablar mal de cine español nunca. Es decir, me parece bien. No creo que haya sido la mejor cosecha de la historia. Creo que esto es como los vinos, ¿no? Hay años mejores y años peores. Y este año ha estado bien. Estamos hablando ya de un buque espectacular, ¿no? Yo creo que este año ha estado bien, pero no ha sido de los años más espectaculares, creo yo, desde mi modesta opinión, ¿no? Y una de las razones puede ser la situación actual, que el año pasado afectó bastante, ¿no? La pandemia, los rodajes, sí, claro, yo creo que ha sido para todas las profesiones, ha sido terrible, para el cine también, ¿no? Una profesión en la que te tienes que mover rodeado de personas, hablo de los rodajes y demás, se complica. Ahora yo creo que hemos reaccionado muy bien en ese sentido, ¿eh? Se han seguido manteniendo a duras penas los rodajes y demás, y se ha hecho con bastante firmeza y seguridad y con bastante complicación, porque ha habido que aguantar el tipo en ese sentido. A mí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, me cambiaron el equipo de cámaras, empezamos a rodar un lunes, el sábado me cambiaron el equipo de cámaras porque una del equipo, de la burbuja del equipo de cámaras, tenía COVID y tuvimos que sustituir de sábado a lunes todo el equipo de cámaras, salvo el director de fotografía, el resto del equipo de cámaras. Y en Colombia pues también ha habido que sustituir de repente equipos por otros sobre la marcha porque iban cayendo como en el frente, ¿no? Iban de repente, caían. Curiosamente, en la mayoría de los casos, con falsos positivos, salvo uno que yo recuerde, el resto han sido falsos positivos. Eran aparentes positivos que luego resultaron, al chequearlos, pero me parece muy bien. O sea, no es exceso de prudencia, sino que en el cine eso demuestra que se han hecho las cosas muy bien para trabajar con seguridad. Yo ya estaba aburrido, nos hacían controles, nos hurgaban en la nariz, nos metían palos en la nariz 2 días a la semana y estábamos muy vigilados. Ya digo, todos los contagios que hay supuestos han sido falsos positivos, salvo uno, que fue un actor que ya está bien, el pobre, que cuando acabó el rodaje con nosotros, camino de vuelta hacia España, se contagió y se tuvo que dar las Navidades en Bogotá. Bien, gracias. Yo voy a tener una pregunta entonces, porque hablas de los últimos Goyas. ¿Me puedes recomendar entonces las nuevas películas españolas que has visto, que te gusta? Porque no he tenido mucho tiempo. No he tenido mucho tiempo. Aquí en público te lo tengo que decir. Luego te mando un WhatsApp. Bueno. Hay una película que me gusta mucho, que es Annie. Miss Annie. No, Miss Annie no, Annie. Es una película vasca. Ajá. Tiene el premio a la mejor actriz y varios más. Esa película me ha gustado mucho. Y me han gustado más, pero no te voy a decir porque no, en público no te lo digo. Bueno, mándamelo entonces, porque tengo que empezar con la selección y quiero ver las que te gustan. Te mandaré un WhatsApp. Sí. Pues, no sé por qué ya llevamos más que 1 hora y media y tal vez Manuel está un poco cansado por hablar tanto. Entonces, si no hay preguntas, no sé, dime tú. Bueno, damos la última oportunidad a los alumnos, si se animan. Y bueno, yo sé que es difícil. Un premio de un viaje al Escorial al que haga la pregunta. Bueno, Dominic ya cumplió, entonces él, sí, bueno, ya se merece un viaje cuando sea posible. Sí, no, lo más, bueno, una cosa importante
son las condiciones para rodar películas. Otra condición que hay que cumplir tal vez mejorar la condición para poder entrar en el cine, ¿no? Para llenar los cines, ¿no? Es otra cosa. Eso es terrible, ¿no? Ahora que estoy acabando la película, claro, piensas, dices, bueno, cuando la acabe, ¿cómo estarán los cines? ¿Se podrá ir a los cines? ¿Habrá gente que seguirá recordando que se iba a los cines a ver películas o ya se han acostumbrado a otra manera de consumir cine y no se atreven a ir a los cines? Ahora empieza a ver, cuando volvamos a la normalidad, si es que volvemos a una normalidad razonable, a ver qué pasa con el cine, que ya de por sí estaba sufriendo una mutación grave en el sentido de que iba perdiendo espectadores en las salas, a ver qué pasa ahora. Sí, solo hago un breve comentario acerca de la recepción, ¿no? Del cine, porque no es lo mismo recibir el cine en un salón, en casa, en el dormitorio, viendo películas a través de la plataforma Netflix o lo que sea, y compartir, ¿no? La experiencia, la risa o el terror en una sala oscura y que se siente una comunión entre todos, ¿no? Sí, por supuesto. Y hablar sobre el público, por ejemplo, en los festivales, que también es diferente, ¿no? Las reacciones son muy distintas, pero es también una parte de la experiencia, es una parte de disfrutar, ¿no? Las películas. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Ese contacto y la dimensión social también de este arte, ¿no? De la recepción. Claro, pero bueno, eso pasa a todos los niveles de la sociedad. Sí, no, hay que quejarse de eso, pero a otros niveles afecta muchísimo más, ¿no? Yo pienso en toda esa generación, bueno, toda esta generación de chicos 8 o 10 años que no han podido salir a jugar a la calle con sus amigos y se te ponen los pelos de punta, ¿no? De impacto psicológico que eso puede tener, ¿no? Sí. Bueno, David, si puedes hacer una conclusión profunda. Una conclusión. Que no sea muy profunda, que no sea muy profunda. No, estoy pensando hablar, no sé si hoy o la próxima, sobre el texto que hemos leído, entonces con los estudiantes, y hacer la conclusión de esta manera, porque creo que es mejor si podemos pensarlo, pero tú estás pensando en una conclusión, debate para todo el mundo. Sí, aquí para, bueno, cerrarlo de alguna forma elegante, ¿no? Muchas gracias. Hay que agradecer a Imanol porque fue largo, pero interesante, espero, para los estudiantes y para ti, Imanol, también. Y esperamos verte físicamente en Praga, si se Ojalá. puede, con tu nueva película. Y Eso en Olomouc. Porque tuvimos que cancelar la edición de la película, ¿sabes? El Festival del Cine Español y Latinoamericano. Ajá. Que no ha tenido lugar este año por la razón del COVID. Ya. Entonces, sí, yo solo quiero confirmar, ¿no? La invitación viene para los tiempos de la normalidad y será uno de los invitados, ¿no? En la próxima edición de nuestro festival. Ojalá nos veamos en Praga o en Olomouc, en nuestra tierra, ¿no? Pronto. Sí, ojalá. Y bueno, muchas gracias por compartir la experiencia de creación y de tu cine, porque sí, es siempre otro valor, ¿no? Es un valor añadido a los cursos teóricos de cine, de literatura, y después compartir esa experiencia de lectura o de ver una película con el mismo creador. Siempre es
es una buena idea, ¿no? La idea no es mía, esta vez es la de David, entonces se lo agradezco mucho y le agradezco esos contactos que tiene con los cineastas. Y yo creo que se convierte esta clase, este ciclo, ¿no?, de conversaciones en algo único en nuestros cursos, ¿no?, nuestra carrera, porque realmente añade algo más, ¿no?, esa experiencia del creador. Bueno, una vez más. Yo creo, Dan, solo creo que Imanol tal vez no entiende muy bien ahora porque él no sabe que es algo nuevo en el programa de estudios en Hola Modes, que estamos desde 2 años con Dan creando este curso y de esto está hablando un poco Dan ahora, que es nuevo, sí, completamente nuevo. Bueno, pero en términos generales hablo de esa combinación, ¿no?, del curso con la invitación de los cineastas. Entonces, espero que hayan disfrutado los alumnos, los colegas que nos siguen en stream. Y bueno, con esto nos despedimos. Y una vez más, muchas gracias, Imanol, Gracias a vosotros. Abrazos a Elena. Muy bien, y nos vemos a ver si puede ser pronto en Praga o aquí, es igual. En el Escorial. En el Escorial, vale. Con mucho gusto. Chao, Bueno, chao. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Hasta luego.